¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender. Sin más, comencemos el video. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo a un video de su materia Modelación Matemática 1. Bien, vamos a comenzar el día de hoy con algunas ideas, algunas definiciones, ejemplos de lo que son los conjuntos y cómo trabajar con ellos. Bien, primero que nada, ¿qué es un conjunto? Vamos a dar una idea un tanto intuitiva de lo que es un conjunto, ya que la definición de conjunto puede ser variada. Bien, un conjunto es una colección de objetos que está definida por una característica. Muy importante que cuando hablemos de un conjunto digamos la característica que define a ese conjunto. Por ejemplo, si hablamos de alumnos que pertenecen a la unidad académica, tenemos que decir más información. Por ejemplo, tenemos que decir los alumnos que pertenecen a la unidad académica del año 2021, por ejemplo, ¿no? O del periodo enero-junio de 2021. De esta manera el conjunto queda muy bien delimitado y podemos saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Si un conjunto no se puede apreciar o su definición no se puede apreciar bien, pues puede admitir cualquier valor en general. Bien, vamos a ver otros ejemplos que tenemos aquí en pantalla. Permítame poner el marcador. Ahí está. Vamos a poner el marcador. Ahí está. Bien. Por ejemplo, definición de conjuntos o cómo escribir un conjunto. Usamos primero la letra A, el signo de igual, usamos las llaves y decimos los días de la semana. ¿Esto qué quiere decir? Al poner nosotros los días de la semana, estamos indicando que admite prácticamente cualquier valor. En este caso puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, la forma en la que expresamos el resultado o el contenido del conjunto es a través también de llaves, pero enumerando los elementos que lo conforman. Otro ejemplo puede ser los números naturales. En este caso, los números naturales los conocemos, los hemos definido en la lección anterior, y estos van del 1 hasta el infinito, pero van aumentando unidad por unidad. Generalmente se representan con letras mayúsculas los conjuntos, ¿ok? Por ejemplo, si aquí notamos, marcamos con A al conjunto de los días de la semana y con B al conjunto de los números naturales. Siempre que usemos, que queramos identificar un conjunto o marcar un conjunto, debemos hacerlo con la letra mayúscula. Los elementos se pueden escribir o se deben escribir con minúsculas y separados con comas. De esta manera sabremos que cada coma está separando un elemento del conjunto. Bien, al observar los conjuntos anteriores, en este caso el conjunto A y el conjunto B, se puede notar que los elementos no se comportan de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el conjunto de los días de la semana podemos notar que el número de elementos es 7 y no hay más. O sea, los elementos tienen fin. Mientras que en el conjunto de los números naturales tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y continúa. Bien, entonces en el conjunto B no podemos determinar cuántos elementos conforman el conjunto. Sin embargo, el conjunto existe y tiene elementos. Vamos a ver en qué consiste esta diferencia. Perdón, ahí está. Ok. Primero que nada vamos a dar estas definiciones: conjunto finito y conjunto infinito. ¿Finito o infinito? Es la pregunta. Un conjunto finito se define un conjunto finito cuando es posible determinar la cantidad o el número exacto de elementos que tiene el conjunto. ¿Ok? Entonces se dice que un conjunto es finito si podemos contar todos sus elementos de inicio a fin. O sea, el conjunto es numerable. Por ejemplo,
X tal que X es un número de días, o es el número de días del mes de junio. En este caso solo hay 30 días en el mes, entonces podemos contar día 1, día 2, día 3, día 4 y así hasta llegar al día 30. Por lo tanto, el conteo de este conjunto tiene primer elemento, que es el día 1, tiene inicio y tiene fin, día 30. Entonces, como pudimos contar cada uno de sus elementos, podemos decir que tiene 30 elementos. Y de esta forma podemos decir que es un conjunto finito. Conjunto infinito. Cuando no es posible terminar de enumerar o de contar con exactitud la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces decimos que es infinito. Por ejemplo, X tal que X es la cantidad de puntos en una línea recta. O en una línea en general. ¿Qué pasa con los puntos en una línea? Pues como nosotros sabemos por las definiciones de geometría, la línea es una sucesión infinita de puntos. Esto quiere decir que después de un punto hay otro más y otro más y otro más y otro más. Entonces no es posible determinar la cantidad de elementos que contiene este conjunto. De esta forma podemos decir que es un conjunto infinito. Vamos a ver otros dos ejemplos. En este caso tenemos el número, A es igual a el conjunto de los números naturales menores que 5. Nosotros ya sabemos la definición de números naturales. Si nos dice que son menores que 5, ¿qué números le corresponden a este conjunto? Bien, pues podemos poner aquí en forma de respuesta, vamos a marcarlo en forma de respuesta. Serían el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Por qué hasta el 4? Porque nos dice que son menores que, o sea, no alcanza hasta el 5, y como son naturales, son enteros positivos menores que 5. Por lo tanto, este conjunto es finito. ¿Vale? En el siguiente caso tenemos los enteros mayores o iguales que 9. Recordemos que son los enteros. Los enteros son los números que van aumentando o disminuyendo unidad por unidad. En este caso vamos a poder decir que son, como me dice, mayores o iguales que 9, incluye al 9. Así que tenemos al 9, al 10, al 11, pero esto va a continuar y nunca va a parar. Así que el número de elementos que tiene este conjunto es infinito. Por lo tanto, decimos que el conjunto es infinito. Bien, vamos al siguiente. Vamos a hablar ahora, ya que hablamos de conjuntos finitos y conjuntos infinitos, vamos a hablar de la cardinalidad. La cardinalidad es la cantidad de elementos que conforman un conjunto, ¿sí? La cardinalidad de un conjunto se denota por el símbolo. Vamos a ver, aquí está, vamos a marcarlo. Se denota por el símbolo. Este símbolo que ustedes conocen como hashtag, en matemáticas se conoce como cantidad de o número de. Y un paréntesis donde se pone el conjunto que queremos trabajar. En este caso vamos a ver que como ejemplo tenemos A es igual a los días de la semana. Es un ejemplo que habíamos visto anteriormente. La cardinalidad del conjunto A se va a denotar por número de y entre paréntesis el conjunto A. Y vamos a decir que es igual a 7. Y esto se va a leer como la cardinalidad del conjunto A es 7, es decir, que el conjunto A posee 7 elementos. Y nosotros ya habíamos visto este ejemplo anteriormente, donde A es igual al conjunto de los días de la semana, que a su vez lo podemos representar como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, este es el conjunto y este es su cardinalidad. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar a otra definición. Espero que todo esté quedando claro hasta aquí. Los conjuntos se pueden expresar de dos maneras básicamente. Como hemos observado en los ejemplos anteriores, vimos que de repente se da una explicación del conjunto o se da un listado de elementos. Bueno, esto se nombra como extensión y comprensión. Vamos a ver qué es la extensión. Por extensión, es decir, de forma enumerativa, o sea, numerando o enumerando, esto ocurre cuando los elementos se presentan de forma explícita, o sea,
se les puede ver. Tú puedes ver a los elementos, eso es de forma explícita. Ejemplo, agudo, recto, obtuso, llano, perigonal, entrante. ¿Qué son estos? Bueno, estos son los tipos de ángulos que se definen en geometría. Este conjunto se refiere a los tipos de ángulos, por lo tanto, el conjunto en sí está bien definido, porque me está mostrando los tipos de ángulos que existen. Pero me los está mostrando en una forma explícita, o sea, los puedo ver, puedo saber cuáles son los elementos. A eso se le conoce como la extensión del conjunto o el conjunto por extensión. O sea, estoy extendiendo los elementos para poderlos enumerar, para poderlos ver. Por ejemplo, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Esto es secciones cónicas. Estamos hablando de las secciones cónicas que existen también en la geometría plana y en la geometría euclidiana, en la geometría proyectiva. Bien, entonces este conjunto B también está enumerado de una manera que se puede saber de qué estamos hablando. Me está mostrando los 4 elementos que constituyen las secciones cónicas. Así que el conjunto está bien definido, pero está dado por extensión, está de forma explícita. También pasa lo mismo cuando digo C es igual a 1, 2, 3, 4. Este conjunto se refiere a los números naturales menores que 4. De nuevo está bien definido el conjunto, solo que está dado de forma explícita, es decir, por extensión. O sea, el conjunto está extendido. Se pueden observar todos sus elementos. Bien, cuando hablamos de comprensión, esto resulta un poco más interesante, porque aquí lo que se trata es de dar la idea que representa al conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando damos los conjuntos por comprensión, lo que hacemos es dar una idea que puede estar dada en simbología matemática o puede estar representada por palabras, y esta idea breve va a representar a todo el contenido del conjunto. Veamos. Para poder establecer una definición de conjunto por comprensión, es necesario aprenderse estos símbolos. ¿Sí? Aquí sí tenemos que utilizar un poquito de memoria, vamos a reconocerlos rápidamente. Esta E ya la había yo mencionado en un ejemplo anterior, se lee pertenece. ¿Sí? Cuando un símbolo se atraviesa por una línea diagonal, se lee no pertenece. Este es el símbolo de igual, igual a o igual que. Y si lo negamos, se entiende que no es igual. Y si no es igual, entonces es diferente. Cuando algo no es igual, entonces es diferente. Este símbolo se lee como menor que, este como mayor que. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. ¿Cómo sabemos qué es menor y qué es mayor? Bueno, cuando tú tienes por aquí la variable y dices x, piquito, 5. El piquito me está indicando lo menor. X menor que 5. Si yo lo leo al revés, empiezo por el 5, dice 5 mayor que x. Pero si el 5 es mayor que x, entonces x es menor que 5. ¿Sí? No sé si queda claro. Ahorita les voy a dar una regla mnemotécnica para recordar y aprender bien esto. Por el contrario, si x está de este lado y tenemos x y aquí está el ángulo mayor que 5, aquí sería x mayor que 5. Bien, una forma que resulta un poco curiosa que se utiliza cuando los niños están aprendiendo este tema es el de mostrarles un dibujito. Les hacen un dibujito así y otro dibujito así. ¿Ok? Y esto solo es una regla mnemotécnica. ¿Por qué? Este es un pollito. Y este es un cocodrilo. Bueno, imaginen que es un cocodrilo. ¿Ok? Entonces, si aquí tienes x, x es menor. ¿Por qué? Porque es pollito. Y si aquí tienes x, x es mayor. ¿Por qué? Porque es cocodrilo. ¿Ok? Entonces, lo que leas del lado izquierdo es lo que define el símbolo. ¿Vale? Entonces aquí sería x menor que, x mayor que. Si lo leemos al revés, también cobra el mismo sentido.
Por ejemplo, si tuviésemos esto así o esto así, sería lo que está de este lado, A mayor que X, A menor que X. ¿Ok? Siempre lo que leemos del lado izquierdo es a lo que hace referencia el signo. ¿Estamos de acuerdo? Aunque se puede leer en sentido contrario, solamente hay que considerar la lógica de la lectura que estamos haciendo. Bien, cualquier duda que tengan con esto del mayor o el menor, que siento que es algo que causa un poquito de confusión, se vale preguntar y pueden dejar sus comentarios en el chat, en la plataforma, en el correo, en el WhatsApp. Bien, y les responderé a la brevedad posible. Bueno, continuemos. Entonces ya sabemos que existe el menor que y el mayor que. A estos dos se les conoce como estrictos. Estrictos, menor que estricto, mayor que estricto. ¿Por qué? Porque no da la opción de igualdad. O sea, no contiene al elemento con el cual se está comparando. ¿Sí? X mayor que 5. El 5 no cuenta. ¿Sí? Si yo escribo esto, la respuesta sería 6, 7, 8, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no está conteniendo al 5. Eso es un estricto. Un estricto es que no lo contiene. Bien. En cambio, estos otros símbolos se leen como menor o igual. Estos ya no son estrictos. Este sí contiene al número con el que se está comparando. Menor o igual, mayor o igual. Este símbolo se lee tal que. Y es una condición. Tal que. Lo que va a pasar. ¿Ok? Tal que o tales que. Este símbolo es un número real, ya lo habíamos visto en la clasificación de los números. Esta Q, número racional, esta Z, número entero. Hay otros elementos que ya hemos estudiado como los naturales, ¿se acuerdan? Y los irracionales, que era la Q prima, la Q con una C o la Q con un apóstrofe. ¿Vale? Bien, vamos a ver entonces cómo se utilizan estas simbologías. Vamos a traducir lo que está en este ejemplo. Veamos, aquí tenemos una X. Bueno, de entrada tenemos una letra en mayúscula, lo cual me dice que eso es un conjunto. La C se lee como conjunto C. ¿Ok? Pero mejor vamos a ver que nuestro amigo Auron nos lo explique con mayor detenimiento. Ahí está. Bien, para trabajar este conjunto, por comprensión, hay que leer cada uno de los símbolos que están en la lista anterior. Y aquí tenemos representada esta información. Veamos, la letra mayúscula nos dice el conjunto. En este caso le vamos a llamar conjunto A. El conjunto A, signo de igual. Es igual o simplemente dices es. Luego sigue este símbolo que se llama en llave y se lee como el conjunto. Entonces puede ser el conjunto A es igual al conjunto que sigue, la X. De los elementos o de las X, ¿sí? Signo de pertenencia, que pertenecen, signo de naturales, a los números naturales, barrita, tal que, otra vez la X. El elemento X o las X, hablando que es una variable, resultan menor que 5. Bien, entonces, ¿cómo puede ser que este pequeño simbolito o este pequeño conjunto de símbolos represente tanta información? Bueno, eso es lo interesante y lo padre de la matemática, que con unos pequeños símbolos podemos expresar muchas ideas. Bien, recapitulando entonces, ¿qué dice esta expresión? Dice, el conjunto A es el conjunto de los números que pertenecen a los números naturales, tal que esos números sean menores que 5. Entonces, esta expresión que ya habíamos leído, la podemos representar como 1, 2, 3 y 4, porque son los números menores que 5 que son naturales. Bien. A esta expresión, a esta forma de representar al conjunto, le llamamos comprensión. Esto es la comprensión del conjunto. Escribirlo en notación y lenguaje matemático. Bien,
Espero hasta aquí que les haya quedado bastante claro cómo trabajar. Muy importante, chicos, si no memorizamos estos símbolos, si no los tenemos a la mano, yo les pediría que los copien en su libreta. Si no los tenemos a la mano y no los estamos utilizando diariamente, difícilmente los vamos a poder incluir en nuestro vocabulario. ¿Ok? Entonces consideren esto. Vale, vamos a continuar entonces. Bien, veamos ahora esta lectura. Este es un ejemplo de cómo utilizar la simbología y la notación. Esto está por comprensión, que es lo que acabamos de observar. Esto está por extensión, quiere decir que enumeramos los elementos que cumplen la condición del conjunto. Aquí quisiera darles una observación más. Esta barrita del tal que separa el conjunto en dos partes, ¿sí? Y estas van a ser la clasificación o la característica universal. Esto es lo universal. Y esta va a ser la característica particular. ¿Ok? Entonces vamos a ir de lo universal a lo particular cuando leamos un conjunto. ¿Por qué? Primero tengo que definir cuál es mi universo. Mi universo son los enteros. Ahora, ¿cómo quiero que sean esos enteros? Quiero que esos enteros sean mayores o iguales que 9. Bien, vamos a leerlo completo. El conjunto B es igual al conjunto de las X que pertenecen a los números enteros, tal que X es mayor o igual que 9. Entonces ya di la característica universal, que es que pertenezca a los enteros, y luego la característica particular, que es que estos enteros sean mayores que 9. ¿Qué elementos cumplen esta condición? Bueno, cuando yo pongo los elementos, entonces estoy dando la extensión. 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el infinito. Por eso tenemos puntos suspensivos. Los puntos suspensivos indican que el conjunto continúa. Por lo tanto, este conjunto es infinito. Y no se puede establecer su cardinalidad. Solo decimos que es infinito. Bien, entonces esta es la lectura de la comprensión. La comprensión me lleva a esta oración. Números enteros mayores o iguales a 9, o las X que pertenecen a los números enteros, tales que X es mayor o igual que 9. Bien, de la misma manera podemos establecer la lectura de otros conjuntos. Como por ejemplo en este caso tenemos el conjunto C, que es el conjunto de las X que pertenecen de nuevo a los enteros, pero donde X es mayor que 1 y X es menor que 6. Aquí quiero aclarar algo. Cuando tenemos una X atrapada entre dos números con los signos de mayor o menor, ¿sí?, se va a leer en los dos sentidos. Ok, vamos a aclararlo de una vez porque esto les va a ayudar a hacer la tarea. Se va a leer así: las X mayores que 1 y las X menores que 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué X son mayores que 1? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Para. Porque también te estamos pidiendo que sean menores que 6. Entonces no me puedo pasar de 6. Tengo que comenzar en más de 1, entero mayor que 1, 2. Pero sin pasarme de 6. 5. Entonces, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? 2, 3, 4 y 5. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando tenemos una expresión así, hay que leerla en ambos sentidos. En este ejemplo, bueno, prácticamente es idéntico al ejemplo anterior, así que no vale la pena tenerlo aquí. Se coló de más. Bien, espero que con estos dos ejemplos ya nos quede claro cómo pasar del lenguaje coloquial a la comprensión, o de la comprensión al lenguaje coloquial. Esto implica un poco de práctica. Vamos a seguir más adelante haciendo la práctica en este video, así que continuemos con las definiciones. Bien, poquito de práctica. Vamos a resolver esto que tenemos en pantalla. El chiste es llenar la tabla. Lo primero que tenemos es el conjunto K. Eso lo van a escribir aquí. Aquí van a poner el conjunto K. Y van a decir, ¿cómo es el conjunto K? Es el conjunto, o es el conjunto de las X. Ok, el conjunto K es el conjunto de las X, ok, que pertenecen. Vean que
Vean que da un poquito de trabajo escribirlo porque pues es largo, ¿no? Que pertenecen a los naturales, ok, tal que, ¿cómo es? ¿Cómo es esa X? X es mayor o igual a 4. Todo eso dice este símbolo. Bien, vamos a volver a leer para que observen. El conjunto K es el conjunto de las X que pertenecen a los naturales. Ok, no sé si lo alcanzan a ver. Voy a poner el láser para que lo podamos ver. Ahí está. El conjunto K es o es igual al conjunto de las X que pertenecen a los naturales, tal que X es mayor o igual que 4. Bien, entonces, ¿qué elementos cumplen con esta condición? Vamos a ponerlos en forma de extensión. ¿Qué elementos cumplen con la condición antes mencionada de ser mayores o iguales que 4? Pues lo cumplen. El conjunto K está formado por el 4 mismo, está contenido en el conjunto. ¿Cuál otro? El 4, el 5, el 6, y así seguimos puntos suspensivos porque esto va hasta el infinito. Por lo tanto, esto va a ser infinito. Y así es como se llena esta tabla. Vale, como segundo ejemplo vamos a terminar el segundo y ya les dejo a ustedes que hagan los demás y lo comentemos en el chat o lo comentemos en la plataforma. Me gustaría que lo comenten en el foro o en WhatsApp, que ustedes vayan apoyando a cómo se construye esto, ¿sí? Y en próximos días les puedo ayudar a cómo obtener ya los resultados finales. Bien, recuerden que esto es una práctica, entonces es importante que ustedes lo hagan primero antes de que yo dé las respuestas, porque no tiene mucho sentido solamente mostrar las respuestas si no se ha intentado. Vale, entonces quiero que observemos ahora este conjunto. El segundo conjunto está formado por los números menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 10. Entonces, comienza en menos 7 y termina en 10. Aquí quisiera mostrarles algo. Hay varias maneras de representar esto y todas pueden resultar correctas. Bien, veamos. Podemos decir, el conjunto L es el conjunto de las X que pertenece a los enteros. Lo primero que me doy cuenta son números enteros, positivos y negativos, tal que, y aquí es donde comienzan las variaciones. Yo puedo decir que comienza con un 7, por lo tanto el número va a ser menor o igual. Entonces la X es mayor o igual que menos 7, pero menor o igual que 10, y este estaría correcto. ¿Ok? También puedo establecer que estos números pueden comenzar en menos 8 y terminar exactamente en 10. Y también es correcto, porque aquí dice que las X son enteros mayores que menos 8. Un entero mayor que menos 8 sería el menos 7. El menos 7 es mayor que menos 8. Mientras más a la izquierda de la recta numérica esté el número, es menor. Ok, entonces en este caso, menos 8 es menor que menos 7. Menos 8 menor que menos 7, ¿vale? Porque está más a la izquierda. Los números aumentan en la medida que van de izquierda a derecha, ¿vale? Ahora, este mismo conjunto puede representarse de otras dos maneras y seguir siendo correcto. ¿Ok? Aquí va a depender de que también interpretamos la notación. Veamos. Puede ser que comience en menos 8 y termine en 11. También sería correcto porque serían enteros mayores que menos 8, eso es menos 7. Y menores que 11, eso sería 10. O puede ser que vaya de esta manera. X que pertenece a los enteros, tal que comience en menos 7 exactamente y termine en 11. Y también sería correcto. Esas cuatro formas de ver el conjunto son válidas las cuatro, porque todas dan el mismo conjunto. ¿Recuerdan cuando se habló de conjuntos equivalentes?
Bien. Bueno, el que no lo haya visto en su documento, en su lectura, habla de conjuntos iguales y conjuntos equivalentes. Bien, entonces yo les recomiendo que vayan a la lectura y que chequen estas definiciones. Ok, y nuestro buen amigo Auron nos dice que no pasa nada, ustedes pueden, ¿vale? Continuemos. Ok, pues esa es la parte de la notación de conjuntos. ¿Sí? Yo les deseo mucho éxito en sus primeras actividades, primeras tareas. Espero les haya servido esta pequeña presentación y solo nos queda hacer práctica para poder salir muy bien en esta actividad. Bien, nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego.